Buenos días, inversores autodidactas. En primer lugar, agradecer a Andrea que comparta su tiempo con nosotros. Eh, Hoy vamos a tener una charla muy interesante, me hace especial ilusión. Andrea es profesional del campo de los recursos humanos, de los procesos de selección, tiene bastante experiencia. Y también vamos a hablar de inversión, que es lo que nos gusta, de cómo invertir, y precisamente Andrea pertenece a los Héroes del Dividendo, donde participa en un podcast muy interesante que os recomiendo que sigáis. Y bueno, sin más, si tuviera que definir a Andrea con una frase, diría que es capitana de su destino, cargada de sensibilidad sin complejos. Buenos días, Andrea. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, darte las gracias por compartir tu tiempo, por estar un ratito con nosotros y compartir tu experiencia. Y bueno, pues podríamos empezar por el canal bueno, por el hecho que define este canal, es la inversión. Eres inversora y tienes o inviertes bajo la estrategia de dividendo. Em, Y quizás podríamos empezar por contarnos por qué inviertes, cuál es el motivo que te llevó a la inversión y cuándo empiezas a ser consciente de que tienes la necesidad de invertir. Pues bueno, todo vino por el hecho de que mi marido y yo nos mudamos a Irlanda y empezamos a ganar más dinero, empezamos a ahorrar y bueno, pues cuando ves que el dinero se va juntando en la cuenta del banco y ves que no te dan nada de interés por él, pues recordamos un poco esa frase de el dinero llama dinero, ¿no? Y pensamos en, oye, la gente que tiene dinero, ¿qué hace con él? No lo tiene en el banco. Y empezamos a investigar y de ahí surgió la idea de invertir. Hablamos con un amigo que nos habló a su vez de Gregorio Hernández, es probablemente el autor español más conocido sobre la estrategia del dividendo y bueno, después de unos traspiés que dimos con el trading y tal, no a nivel de invertir, sino de formarnos, pues empezamos a invertir. Fue a raíz de eso. Bien, y tu estrategia creo que se centra mucho en la inversión por dividendos, ¿no? Sí. Dentro de las muchas estrategias que hay de inversión, ¿nos podrías contar un poquito cómo afrontas tú esta forma de invertir? ¿Qué es para ti la inversión por dividendo? Y Sí, bueno, yo creo que cuando una persona va a invertir su dinero tiene que plantearse qué quiere sacar, ¿no? de beneficio. Por un lado tienes el poder vender más caro lo que has comprado antes, que es la plusvalía, ¿no? Tener un beneficio de vender más caro algo que has comprado antes. Y luego, por otro lado, está en obtener unas rentas periódicas. Estas rentas, que son lo que es el dividendo, obviamente no son seguras. Una empresa en cualquier momento puede cortar su dividendo, pero bueno, ahí está un poco la selección de empresas que hacemos, ¿no? Y la idea de invertir por dividendos para mí es poder obtener un beneficio del hecho de invertir sin tener que vender mi patrimonio, sin tener que vender acciones. Entonces la idea es pues ir acumulando y bueno, con el paso de los años, de las décadas incluso, pues formar ese patrimonio, ¿no? ujú. Bueno, quizás deberíamos, primero, para la gente a lo mejor que nos escucha, que no sepa lo que es un dividendo, aclarar que un dividendo, digamos, es la parte del beneficio que obtiene una empresa que reparte entre sus accionistas. Entonces, cuando Uh tienes -huh. acciones en una empresa, pues si esta empresa reparte dividendos, pues periódicamente te reparte, digamos, o te da una parte de ese beneficio que va obteniendo, ¿no? Sí. Em, ¿Por qué eliges concretamente la inversión por dividendo? ¿Porque se adapta a tu personalidad o porque, no sé, qué te llevó a elegir esta estrategia? Sí, es principalmente el hecho de que lo que yo obtengo, el retorno, es una renta periódica. No es Ujú. algo que depende de las cotizaciones. O sea, yo no necesito que el mercado vaya bien o que mis acciones estén más caras de lo que las he comprado para obtener ese retorno que es la renta, ¿no? El dividendo. Y entiendo que esta estrategia tiene también sus contras, digamos. Entiendo que yo cada vez que pago el dividendo me llega recortado de Hacienda. Yo todo eso lo entiendo, pero he hecho como
como un balance, ¿no?, de pros y contras, y para Ujú. mí es lo que mejor se adapta a mí. Bien. Si tuvieras que dar algún consejo a alguien que escucha hablar de inversión por primera vez, que tuviera que empezar de cero, eh, recordando cómo empezamos nosotros, ¿qué le recomendaría? ¿Cómo le aconsejaría empezar si quisiera saber un poco más de esto y empezar a invertir? Pues yo le diría que leyera al principio sobre qué estrategias hay, qué formas de invertir hay y que viera pues, con cuál se encuentra más cómodo. Bueno, en Los Héroes del Dividendo tenemos un podcast que es sobre invertir en bolsa, que en principio no está tan destinado a invertir por dividendos porque hablamos de conceptos más transversales que son útiles para todo el mundo. Y luego Ujú. yo siempre hay un enlace que le envío a todo el mundo que me escribe por privado en Twitter preguntando, que es la guía para principiantes de Gregorio Hernández. Está en su web. Si se pone en Google Gregorio Hernández, guía de bolsa para principiantes, se encuentra muy fácil. Porque ahí te explica desde qué es una acción, qué es la bolsa, cómo funciona. O sea, es algo completamente desde cero. Y creo que una vez ya tenemos claro todo esto, pues podemos empezar a pensar qué tipo de estrategia es la que se adapta a mí. Y claro, yo aquí, fíjate que estoy hablando solo de renta variable, luego tenemos la renta fija, tenemos pues el oro, ¿no? Hay muchas formas en las que podemos poner a trabajar nuestro dinero y creo que lo principal es encontrar la tuya. Y puede pasar que empieces a invertir y luego pienses, ostras, yo no estoy cómodo con esto, no duermo bien, estoy intranquilo, tengo que mirar mi broker cada 2 horas porque estoy nervioso. Eso puede querer decir que la forma que has elegido no es la tuya. O también puede querer decir que necesitas hacer un poquito de trabajo personal y de, ¿no?, un poco de ser consciente de dónde te has metido. Pero sí, yo diría poder elegir la estrategia. Es el primer paso. Bien. Oye, Andrea, ¿tú has notado algún cambio personal en tu personalidad desde que empezaste a invertir ahora? ¿O se ha transformado algo en ti? ¿Ves las cosas de forma diferente? No sé, me gustaría que comentaras tu experiencia en tu proceso en tu evolución, ¿no? En la inversión. Sí. Bueno, yo siempre fui muy ahorradora, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre valoré mucho el dinero, siempre tuve esa concepción de que cuesta ganarlo, y nunca fui muy de dilapidar, pero sí que desde que empecé a invertir es como que miro el futuro un poco de otra forma, ¿no? Porque tengo la sensación de que, digamos, está más en mis manos de lo que estaba antes. O sea, Ujú. yo nunca tuve esa idea de, "Buah, yo estoy muy tranquila porque sé que cuando me jubile voy a tener una pensión pagada por el Estado, así que no tengo que hacer nada". Yo nunca pensé así, pero sí que era algo pues que, bueno, no me planteaba, no pensaba. Y ahora sí que tengo esa sensación de que un poco que mi futuro está más en mis manos, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. A mí me da también, comparto contigo una sensación de mayor seguridad, mayor control. Sí. Esto nos lleva a, bueno, a comentar algo, porque yo creo que en la sociedad hay un cierto negativismo en cuanto a cuando se habla del dinero, que es malo, que tiene como una cierta connotación negativa, ¿no? Sí, ¿Qué sí. sensación tienes y por qué crees que ocurre esto? Sí, eso creo que es un lastre para nosotros como país y, bueno, yo no sé si en otros países del sur de Europa pasa igual, pero creo que es un lastre que tenemos, lo mismo que la mala concepción que tenemos del empresario, de la empresa, de todo lo que implica el ánimo de lucro, ¿no? El ganar dinero a costa de proveer un bien o un servicio, porque es lo que estás haciendo. O sea, tú cuando le cobras algo a alguien no le estás necesariamente robando. O sea, hay otra persona que quiere un bien o un servicio que tú provees y es un ganar-ganar, digamos. Y sí, sobre el tema del dinero hay claramente un concepto bastante negativo en el hecho de que, pues bueno, a quien le va bien es que a alguien habrá explotado, ¿no? Nadie se hace rico trabajando, quien es rico o quien tiene una empresa exitosa es porque lo ha hecho a costa de otros. Esa idea está muy,
Sí, sí, muy arraigada. Y luego el tema de que el dinero es un poco tabú, ¿no? Yo soy la primera que me da apuro el decir cuánto gano. Por supuesto, jamás le preguntaría a alguien cuánto gana. Y luego hay otras personas que no tienen ningún problema en decirlo. En Twitter hay mucha gente que comparte sus, digamos, su cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Sus ingresos, sus gastos en Twitter. Eh, o sea, que hay gente que no es así, pero bueno, yo quizás sí que todavía tengo ese arraigo, ¿no? De que me dé un poco de apuro hablar de dinero Ujú. en ciertos términos. Y sé que es una estupidez, ¿eh? Pero no sé, me pasa. Sí. ¿Y tienes alguna explicación o tienes alguna opinión sobre por qué puede pasar esto? Y aprovechando que tú vives en Irlanda actualmente, vives allí y trabajas allí, em, ¿crees que hay alguna diferencia cultural sobre esto entre un país y otro? No sé si tienes alguna experiencia de otro país más así que hayas vivido, pero... No. En cuanto a explicación, pues no lo sé. No sé si es algo cultural que tenemos así como de siempre histórico. El hecho de pensar que tú no estás ayudando o no estás haciendo algo bien solamente porque cobras, solamente porque obtienes algo tú a cambio. La verdad es que no te sabría decir de dónde viene. Y en cuanto a diferencias, pues la verdad es que no he notado así muchas especialmente. O sea, aquí, por ejemplo, yo nunca he visto a nadie en mi trabajo decir alegremente cuánto gana, por ejemplo. No, tampoco es algo que se dé. Sí que hay una cosa que me gustaría comentar, que es que aquí en Irlanda hay una asignatura en la secundaria que se llama Business Studies, que es como estudios de negocios, ¿no? No sé si es obligatoria, ¿eh? Es una asignatura que sé que existe Ujú. y bueno, en ella los chavales pues aprenden a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas personales, ¿no? Les enseñan lo que es un crédito, lo que es una hipoteca, el tema de los intereses, les enseñan cómo funciona una empresa y a identificar oportunidades de negocio, ¿no? A identificar que, oye, tú cuando sabes hacer algo o tienes esta idea, ojo que puedes ganar dinero con ella, puedes ganarte la vida con ella. Les enseñan los diferentes niveles de economía local, nacional, internacional, cómo se relacionan. Entonces, esto existe. Yo no sé qué consecuencias tiene a largo plazo. Yo no sé si aquí la gente tiene más cultura financiera, pero al menos Ujú. existe. Cuando todos sabemos que en España una asignatura así traería polémica, ¿no? Lo Mm. que es increíble, pero pasaría. Sabemos que hay gente que se posicionaría en contra. Así que bueno, sí que hay otros países que lo ven de otra forma. Sí, sí, yo sin duda creo que hay un componente cultural, porque quizás esta percepción, no sé si es algo equivocado, pero yo creo que no en todos los países se da en la misma medida. Por ejemplo, hace poco escuché a un chico que trabajaba en Noruega, que allí cualquiera puede consultar en una web pública el salario de cualquiera, de su jefe o de su vecino, ¿no? Y, y bueno, que quiero decir que parece que en cada país como que culturalmente, no sé, pues evidentemente el proceso formativo, lo que nos meten en la cabecita desde pequeño, eso no, creo que nos condiciona, ¿no? Porque no es lo Sí, mismo que ya tú crezcas eh, con unos conceptos más abiertos, como que tú tengas que descubrirlo a base de chocarte con la pared, ¿no? Entonces, claro. bueno, seguramente lo tiene, no sé si estoy equivocado porque no soy un experto en el tema, pero es una sensación que tengo. Sí. Eh, bueno, podríamos ir entrando en otro bloque, en el bloque de migración, entorno laboral, fiscalidad y diferencias con Irlanda que queremos ir tocando básicamente también en esta charla. Me parece muy interesante. Y para empezar, no sé, Andrea, ¿nos podrías un poco explicar así brevemente tu experiencia en el entorno laboral? Porque, bueno, no sé concretamente cuál es tu formación, si has llegado al ámbito laboral o al entorno, bueno, al campo de la selección, del entorno laboral, de los recursos humanos,
por vía directa o de rebote, a veces estudiamos una cosa. Si Sí. quieres contarnos un poquito para que conozcamos un poquito más de ti. Pues bueno, yo estudié psicología y el tema de la selección de personal es una de las salidas, ¿no?, que tiene Ujú. esta carrera. Así que bueno, pues al acabar la carrera tienes que hacer un practicum, que son 150 horas de prácticas en un entorno laboral, y yo elegí una de las empresas que hay en Asturias, que es de donde soy, y a partir de ahí fue enganchando. Con esta misma empresa me quise mudar a Barcelona y ellos me dijeron, oye, pues si quieres puedes acabar la beca allí. Hice eso, luego encontré otro trabajo y nada, hasta que llegué aquí. Estuve 10 años en selección de personal. En 2014 me mudé a Irlanda a trabajar en PayPal, también en selección de personal. Y en 2018 lo dejé porque estaba muy cansada de eso y me moví a formación. La empresa en la que estoy ahora, que es Indeed, es un buscador de empleo, pues tiene mucha movilidad interna, da muchas oportunidades para, oye, pues a ti te gustan las finanzas, pues oye, pues si quieres con el tiempo puedes acabar trabajando en este equipo, tal. Y nada, yo me cambié al área de formación y nada, muy contenta. Pero estoy muy contenta de haber estado tantos años en selección de personal porque me enseñó un montón, aprendí muchísimo sobre buscar trabajo. Y claro, es algo que a mí misma me ayuda cuando yo busco trabajo. Porque sé cómo funciona desde el otro lado, ¿no? Mm. Entonces, pues nada. Em, a mí sí me da la sensación de que tienes mucho que aportar en este campo a otras personas. Pero antes quería comentar, cuando das el paso de irte a Irlanda, ¿es por una mejora profesional? ¿Es por conocer? ¿Por qué decides dar ese paso? Sí, pues yo en Barcelona trabajaba de reclutadora en una especie de call center, ¿no?, que era muy internacional. O sea, nosotros, la empresa se llamaba Selvaitel, creo que ya no tiene ese nombre. Pues nosotros llevábamos, por ejemplo, el área de atención al cliente de la Apple Store, de Apple Care, de empresas internacionales que tenían los equipos que atienden a los clientes de toda Europa, los tenían en Barcelona. Entonces, claro, yo reclutaba pues holandeses, ingleses, franceses y tenía compañeros de esos países también. Así que conocía a mucha gente que estaba viviendo fuera de su país y un poco la idea vino de querer vivir esa experiencia. Y luego, claro, cuando empiezas a hablar con ellos y te dicen, pues es que tú podrías estar ganando el doble de dinero haciendo lo mismo en este país, pues dices, ostras, ojo. Eh, luego también mi marido es programador y Dublín es el Silicon Valley europeo, o sea, es la cuna para cualquier persona que se dedique al desarrollo de software. Aquí están todas las empresas americanas grandes, tienen sus sedes europeas en Dublín. Entonces, bueno, pues para nosotros era la ciudad ideal. Londres, que quizás era otra opción, nos parece muy grande, un poco agobiante, y Dublín, pues es como un pueblito. Entonces, pues bueno, nos decidimos venir aquí y estamos muy contentos. Vamos, los irlandeses son súper hospitalarios, estamos muy contentos. Llevamos 7 años aquí, así que como para no estarlo. Ostras. ¿Pretendes volver o no sabes? Pues a mí me gustaría, o sea, yo sé que con el tiempo me gustaría volver a vivir en España, pero claro, tengo que pensar también a lo que renuncio a nivel económico. Entonces, quizás llega un momento en el que diga, mira, lo económico ahora mismo me da igual. Puede pasar, pero bueno, de momento aquí seguiremos. Em, Supongo que cuando diste el paso de irte a Irlanda, pues, te encontrarías problemas, obstáculos, pasarías por peripecias, o no, lo mismo te fue fenomenal. No sé, ¿qué problemas te encontraste cuando llegaste a Irlanda? Creo que has comentado antes que no tienes otra experiencia anterior de otro país y si tuvieras que recomendar a alguien que está pensando ahora en salir para acceder a un mejor trabajo o poder desarrollarse profesionalmente, ¿qué le recomendarías para que no cometiera errores que tú cometiste o otro que la experiencia te ha aportado? Sí. Bueno, a nivel de malas experiencias, yo creo que cualquiera que se haya mudado a Irlanda te podrá decir el tema de la vivienda, ¿no? Es algo que aquí está muy complicado porque a los irlandeses les gustan las casas, con lo cual suelen construir casas.
la densidad de población que te admite ese tipo de edificaciones es muy baja. Cuando construyen en altura, construyen muy poca altura. Yo ahora, por ejemplo, vivo en un ático y es un cuarto piso. Entonces, están construyendo bastante, pero de muy poca densidad. Y claro, está viniendo mucha gente, lleva muchos años viniendo mucha gente, con lo cual la vivienda, yo en mi cabeza lo veía como un poco el juego de las sillas, ¿no? Que hay mucha gente para pocas sillas, pocas viviendas, entonces es un poco ese juego. Pero bueno, yo como le digo a todo el mundo que me escribe, al final siempre se acaba encontrando algo, que quizá tienes que estar, como estuve yo, un año en 35 metros cuadrados, pues puede pasarte, pero luego, pues una vez que ya estás aquí, que conoces el mercado, que conoces los barrios, pues ya puedes ir buscando poco a poco algo mejor, ¿no? Y a nivel de consejos, informarse muchísimo. Yo sé que hay gente que se viene a la aventura y le fue bien, no digo que no, pero habría que ver qué proporción de gente que se viene a la aventura le viene bien. Informarse muchísimo sobre qué opciones hay para trabajar en el perfil que tú tienes y luego el tema del inglés. El idioma es imprescindible, claro. Hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Para trabajar de esto hace falta hablar inglés? Claro, es verdad que hay trabajos donde, como les cuesta encontrar gente, contratan a gente que no habla bien inglés, pero claro, tú tienes que poder expresarte ni siquiera en una entrevista. O sea, siquiera para poder explicar quién eres, de dónde vienes, qué sabes hacer, para eso necesitas el inglés. Así que sí, recomendaría eso, el informarse bien, hacerse familiar con cómo se busca aquí trabajo, lo que son las agencias de reclutamiento, qué hacen, cuáles son las más grandes, informarse en general. Y dentro del entorno laboral en Irlanda, donde tú te mueves, ¿qué perfiles son los más demandados? Y en Irlanda en general, si ves complicado encontrar trabajo, si es fácil. Entiendo por lo que has comentado que el tema del idioma es importante, sería complicado a lo mejor acceder al entorno laboral sin al menos un pequeño nivel de inglés para desenvolverte. Pero ¿cómo ves este campo? O sea, ¿qué posibilidades ves y en qué campo ves donde hay más demanda para personas que estén interesadas en ver si puede cuadrar un poco con Sí. con su formación? Pues bueno, como en muchos sitios, y España probablemente no es la excepción, el tema de informática. Gente que sepa programar, podría, vamos, aquí encontrar muy buen acomodo. Todo lo que sea, pues sí, a nivel tecnologías. También hay bastante de servicios financieros. Entonces, gente que tenga experiencia en la contabilidad, auditorías, hay muchas empresas también de eso. Eso es lo que yo más conozco. Luego, claro, como comentaba antes, muchas empresas americanas tienen aquí su sede europea, con lo cual gestionan la atención de clientes europeos aquí. Es por eso que hay tanta demanda de idiomas, ¿no? De gente que te sepa atender llamadas en español, italiano, portugués, por supuestísimo alemán, idiomas nórdicos, esos son muy buscados. Entonces, si tú hablas español, piensa que tú ya tienes algo, tú tienes una habilidad que la población local no tiene. O sea, los irlandeses no pueden competir con nosotros en puestos que requieran español. Pues eso es algo, oye, que es una habilidad que es muy a valorar. Es verdad que si tu perfil es muy buscado, el inglés no es tan importante. Por ejemplo, en mi empresa hay gente de ventas que apenas hablan inglés, son franceses, por ejemplo, pero eso es porque los franceses pues a lo mejor costaban más encontrar, con lo cual tienen que rebajar un poquito el nivel requerido de inglés. Eso es una cuestión de oferta y demanda. Para los españoles, la verdad, no suele darse tanto, porque hay quizá más gente con perfil español que habla inglés mejor, no lo sé, pero bueno, el poder trabajar en tu idioma está muy bien, porque eso quiere decir que solo vas a necesitar un nivel medio para pasar la entrevista. Luego ya, una vez en tu trabajo, tus clientes son hispanohablantes, con lo cual, por ese lado, no hay problema. Y Andrea, a nivel cultural, ¿cuál ha sido tu mayor choque cultural siendo española al llegar a Irlanda? ¿Es muy distinto? ¿En qué? Bueno, la hora de comer. La hora de comer, claro, yo me acuerdo cuando trabajaba en Barcelona, mi horario era de 9 a 6, ¿no? Yo comía de 2 a 3 y luego de 3 a 6, pues es la tarde, ¿no? Pero claro, aquí mis compañeros irlandeses comen de 12 a 1.
Entonces, claro, tú vuelves a trabajar a la 1 y luego tienes hasta las 5 o las 6 que salgas y la tarde es que se me hacía eterna. Era una cosa, ahora ya me acostumbré, ahora ya como también a esa hora sin problema. Y luego también una cosa que eché mucho de menos es el tema de las jornadas intensivas de los viernes. Aquí eso no existe. Entonces yo los viernes en Barcelona salía a las 3 y aquí no. Entonces tienes que acostumbrarte un poco a eso. Y luego a nivel cultural, la verdad es que poco más que el horario de las comidas. También cuando, digamos, vas a cenar con tus compañeros de trabajo, vas a cenar al salir de trabajar. Entonces tú sales de trabajar a las 5 o a las 6 y vas al restaurante directamente. Entonces ves que estás cenando pues a las 6:30, 7 y a las 9 Ujú. estás en tu casa. Un Sí, poco ese... fíjate que yo tenía la sensación de que, bueno, que en los países nórdicos, aunque no sea este concretamente un país nórdico, bueno, quizá con otro entorno laboral, el proceso, o sea, lo que es la jornada intensiva y tal, pues estaría más extendida, ¿no? O sea, allí la jornada partida, ¿no? En la que se impone la mayoría de trabajos, ¿no? Sí, lo que pasa que es verdad que en algunos sitios tú comes en media hora. Yo, por ejemplo, cuando estaba en PayPal, podía, si querías, podía comer en media hora y a las 4:30 salía. Ujú. Entonces eso puede ser. Y luego, una cosa que es verdad que aquí no se da para nada es trabajar más tarde de las 6. A no ser que, a ver, tengas un turno o algo. Pero, por ejemplo, mi marido en Barcelona tenía 2 horas para comer y salía a las 7. Eso es algo que aquí les estalla la cabeza porque dicen, es que yo a las 7 estoy cenando. Entonces sí que es verdad que las 6 es como su tope y yo ahora, por ejemplo, trabajo de 8 a 5. Porque, bueno, Ujú. lo elegí yo y podía trabajar de 9 a 6, pero prefiero entrar un poquito antes y salir antes. Claro. Oye, ¿eso es verdad realmente que en este tipo de países son más productivos o es un poco tabú, ¿no? Porque aquí tenemos, así como en los medios nos bombardean siempre con que la productividad es uno de nuestros talones de Aquiles y bueno, y sí que parece que en estos países nórdicos donde hay otro salario, la productividad parece que es mayor. ¿Cuál es tu percepción? Eh, mi percepción no es que en otros países trabajen más. O sea, yo aquí veo que cuando estábamos en la oficina veo a gente irse a hablar con otra persona a su escritorio durante 15 minutos, como en España. O sea, lo que pasa es que, claro, piensa que también la productividad no es solamente las horas trabajadas, sino qué herramientas tienes. Yo, por ejemplo, cuando estaba en España, Ujú. en la empresa en la que trabajaba tenía un ordenador de sobremesa que pues, no era ninguna maravilla, la verdad. Y aquí, que es con el que te estoy hablando ahora, me han dado un MacBook Pro, que es un portátil, que puedo trabajar desde mi casa. Y mi marido también lo dice, o sea, él dice, claro, un programador necesita un ordenador potente, ¿no? Para correr el código y pues cuando él estaba en Barcelona tenía una patata de ordenador y aquí le han dado un portátil de más de 2.000 euros. Entonces es también las herramientas que tú tienes para trabajar que te permiten ser más productivo. No es solamente una cuestión de que trabajemos más horas o menos, porque ya te digo que las horas, en mi experiencia, son las mismas. Yo trabajaba en España de 9 a 6, no tenía que hacer horas extras. Yo nunca trabajé en una empresa donde se suponga que me tenga que quedar más tiempo del que me toca. He tenido suerte. Y aquí tampoco. O sea, O sea que también hay mucho componente, o sea, o también tiene eh, mucha culpa también el empresario, entonces, ¿no? Porque bueno, los procesos, evidentemente, también favorecen esa productividad. Las claro, es que herramientas, y bueno, yo no tengo la experiencia de haber trabajado fuera, pero, pero claro, me parece fundamental, ¿no? Eso que estás contando. claro, Sí. la productividad, que es la cantidad de bienes o servicios que tú produces, no solamente es el tiempo que le echas, es también los procesos, las herramientas. Es que tú para sacar un proyecto nuevo tengas que pedir la aprobación de 14 personas o de que tu jefe te diga, no, no, si a ti te parece bien, adelante. O sea, esas cosas Ujú. son muy... Y luego lo que decías de la culpa de los empresarios, claro, depende, ¿no? También habría que ver qué márgenes tienen las empresas aquí, en España, porque a lo mejor nos está escuchando una persona que tiene una empresa y dice, jolín, es que yo tengo un margen súper estrecho, es que si me haces tener que comprar mejores ordenadores, es que me voy a pérdidas, ¿no? Entonces,
Hay mucha casuística ahí. Sí, pero bueno, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, Porque precisamente ese margen, si tu productividad es mayor, aumenta, aumenta, claro. ¿no? Entonces digamos Sí, que el empresario, y bueno, yo he sido empresario también en algún momento de mi vida, eh, digamos que el empresario tiene que tener esa visión, ¿no? claro, Para tomar sí, decisiones que mejoren esa productividad y le haga a su vez mejorar su margen, ¿no? Porque al final redunda en su propio claro, beneficio, ¿no? claro. Bueno, podríamos entrar un poquito en la economía de Irlanda, que es un país pues que tiene luces y sombras. Eh, Irlanda, bueno, pues está en boca de todos porque favorece, o bueno, tenemos la concepción, ¿no? De que favorece que muchas empresas se asienten allí por el bajo, por los bajos tipos impositivos que tiene. Eh, por contextualizar un poco, intenté buscar unos datos comparativos entre España e Irlanda. No conseguí tener datos muy actualizados a fecha de 2021 para poder comparar. Pero Yo bueno, tengo algunos, para hacernos una idea, pillé unos pocos datos para ponernos en contexto. Eh, por ejemplo, España tenía una deuda antes de la crisis del corona aproximadamente del 120%. Ahora estamos muy por encima y más si sumamos lo que son eh, parte de la deuda que no suele computar. Es decir, yo creo que realmente estamos por encima del 150%. Irlanda fue rescatada por Europa en el 2010, fue sometida a muchos recortes, sin embargo es de las economías europeas que digamos que más han crecido, que más se han recuperado después del COVID. Eh, una característica muy importante es la baja fiscalidad para las empresas, de hecho muchas empresas americanas se van allí porque eh, la tasa fiscal es mucho menor. Eh, ¿Cuál es tu percepción de la sociedad irlandesa en cuanto a este proceso, o sea, estos recortes, este momento de dureza que nosotros en cierta medida también tuvimos que pasar? Lo que pasa es que nosotros pasamos ese dolor, pero parece que no hemos evolucionado mucho, sin embargo a ellos les ha ido muy bien, han sufrido una transformación que es bestial. O sea, mira, por tener así unos datos comparativos, sí es cierto que, por ejemplo, España tiene unos 47 millones de habitantes e Irlanda estamos hablando de como unos 5 apenas, ¿no? algo menos de 5, sí. Sí, el PIB de España, estoy hablando de antes del COVID, era de 1,24 billón, Irlanda 0,34. El PIB per cápita o por persona en España de 26.430 euros, en Irlanda de 70.470. El salario medio en España, hablo de medio, de 27.537 y en Irlanda de 48.806. La deuda, como decía, de España estaba en torno al 95%, ahora está muy por encima del 120%, y en Irlanda era del 58%. Este dato es muy significativo. El déficit de España menos 2,6 o 2,6, hablamos de déficit, sin embargo Irlanda tiene superávit antes del COVID, no sé, porque ahora mismo la Tenía, situación tenía. ha cambiado un Sí, poco, evidentemente, y se habrán endeudado seguro, ¿no? sí, sí. Pero es significativo. Otro dato muy interesante es el gasto público, porque España tenía, antes del COVID, un 41,9% de gasto público del PIB. Sin embargo, en Irlanda hablamos del 24,8%. O sea, es casi la mitad. Ahora nos contarás si esto tú ves que redunda en los servicios públicos o no. A ver cuál es tu percepción. La tasa de desempleo, aquí tenemos un dato de un 13%, que ya es muy superior, evidentemente, y con los ERTES está un poco enmascarado, y en Irlanda hablábamos del 4,70%, o sea, prácticamente sin empleo técnico, ¿no?
La balanza comercial en España era negativa porque exportamos mucho, sin embargo en Irlanda pues es de un 18% positivo. O sea, allí en Irlanda entiendo que se importa más que se exporta, aunque aquí no sé si estaría contado un poco los servicios que se prestan por las empresas allí asentadas fiscalmente. Y la presión fiscal en España estaba en torno al 35% y en Irlanda en torno al 22%. Entonces, dicho esto, para situarnos, me gustaría que como ciudadana irlandesa, en tu experiencia, nos dieras tu opinión de, primero, si la sociedad irlandesa, cómo ha vivido este dolor que hemos vivido los españoles desde la última crisis hasta ahora, la percepción que tiene, y luego esta baja inversión en gasto público respecto a España, ¿cómo se visualiza en lo que son los servicios públicos? Si son mejores, son peores, ¿cuál es tu opinión sobre esto, Andrea? Sí. Pues bueno, en cuanto a la primera parte, en 2012, bueno, a finales de 2011, el primer ministro de por aquel entonces, que era Enda Kenny, era el anterior del anterior que hay ahora, dio como un discurso a la nación para presentar el presupuesto de 2012, ¿no? Y fue, yo lo escuché hace tiempo, fue bastante duro, ¿no? Hablaba a la gente en términos de que hay que hacer un esfuerzo a nivel nacional y recortaron muchísimos funcionarios, por ejemplo, el nivel de empleo público bajó un montón, con lo cual también bajó el nivel de servicios que esas personas prestaban, ¿no? Pero claro, lo compatibilizó también con reducirse el sueldo a él mismo, a todos sus ministros, quitaron temas de privilegios como teléfonos móviles, coches oficiales, todo eso fuera, y lo dijo así, es decir, dijo, acabo de transmitir la orden de que se eliminen todos los privilegios esos que tenían los políticos. Entonces, claro, eso es una gota en el presupuesto nacional, porque sinceramente que los políticos se bajen un, yo que sé, por ciento el sueldo no va a ningún lado, pero claro, la gente ya se lo toma de otra forma. Porque ya ven que no es solo ellos a quien tienen que recortarse. Y sobre cómo se lo tomó la sociedad, la verdad es que depende a quién preguntes. Aquí hay mucha gente que todavía habla de la austeridad, que no tiene que volver la austeridad, no sé qué. Claro, yo pienso, vale, habéis tenido austeridad, pero mirad qué situación tenéis ahora, ¿no? Es decir, claro, yo que vengo de España, cuando veo a la gente quejarse aquí, en fin. O sea, Luego también, digamos, perdona que te sí, interrumpa, allí también existe una corriente crítica, ¿no? A pesar de que han visto una evolución bestial, ¿no? Que yo creo que son referentes en toda Europa en este proceso, a pesar de eso, sí, sigue existiendo gente crítica, ¿no? Con todo eso, ¿no? Es un poco mm, difícil claro. de... Bueno, aquí tenemos un partido político que se llama People Before Profit, que es como la gente antes del beneficio, que es un Podemos, básicamente. Tienen muy pocos votos, son residuales, pero existen, ¿no? Y luego también está el tema de la vivienda. Claro, hay gente que te dice, a mí me da igual, a ver, no es que me da igual, pero vale, hay mucho trabajo, pero no podemos vivir debajo de nuestro escritorio en la oficina. O sea, tú tienes que tener dónde vivir. Y el tema de la vivienda aquí es el caballo de batalla y es el monstruo de todo gobierno. Es lo que se tienen que, digamos, comer cada vez que un gobierno gana las elecciones. Y claro, mucha gente lo que pide es que haya vivienda pública, ¿no? Que construyan vivienda pública, cosa que están haciendo. Ahora acaban de hacer un edificio cerca de mi casa y esto public housing, es vivienda pública. Pero bueno, no es suficiente porque falta más. Claro. Oye, ahí hay mucho... hay terreno suficiente para construir, ¿no? Entiendo. Porque es un país también en Sí, extensión. No sé cómo es la concentración de la población, si está, creo que allí está bastante concentrada, pero también tienen terrenos para poder construir. O, sí, la densidad de población es bastante baja. Lo que pasa que es lo que te comentaba, que construyen casas. Claro, yo veo ya. que la gente que vive en el bloque de mis padres, en Asturias, que tiene 8 pisos y 4 puertas por piso, es que medio barrio mío cabe en ese bloque. Claro, en mi edificio somos 4 pisos y hay 2 puertas por piso. En mi planta estoy yo y mi vecino, ya está. Cuando podríamos estar 2 puertas más, ¿sabes? Y
y a la gente no le gusta nada la densidad de población. Aquí, por ejemplo, en mi barrio hay como mucha polémica porque van a hacer un edificio de no sé si 12 o 13 plantas y la gente se está quejando, están recogiendo firmas, porque a la gente no le gusta la Ujú. edificación de mucha densidad de población. Es cultural, ¿no? O sea, hay un componente cultural muy Sí, fuerte, ¿no? es algo cultural. Ellos creen que, bueno, pues tú no puedes tener hijos si no vives en una casa con jardín, porque los niños necesitan su jardín, necesitan su espacio. Curioso. Entonces tienen, Ujú. tienen mucha esta sensación de yo necesito mi espacio. Vivir en un piso está bien cuando eres soltero, cuando estás en la universidad, pero hombre, una vez que tú ya formas una familia, tú necesitas tu casa. Hay gente Ujú. que por necesidad está teniendo que vivir en un piso, pero el irlandés medio quiere su casa, sí, sí. Curioso, curioso. Em, Te voy a preguntar ahora por la calidad de vida eh, de Así que Irlanda no. respecto. Pero antes, que miré unos datos sobre el índice de Big Mac en Irlanda y en España. El índice de Big Mac, para quien no haya escuchado antes hablar de esto, es un poco, es digamos como el precio de una hamburguesa y se utiliza para medir digamos, el poder adquisitivo de una sociedad en el sentido de que la hamburguesa tiene unos productos que normalmente están disponibles en casi todos los países, con lo cual eh, se utiliza como un referente fácil para, partiendo de la base de que es algo que no se debe ver alterado por motivos externos, es algo que tiene que tener un precio, o mejor dicho, un coste similar en todos los países para ver el precio que tienen estos países. Con esto se mide un poco el índice Bismarck, mide un poco el poder adquisitivo, ¿no? de, de los diferentes países. Entonces, concretamente, miré entre Irlanda y España. He conseguido datos del 2020, no del 2021, pero bueno, son bastante representativos. Entonces, en Irlanda, en el año 2020, el Big Mac está en 4,97 dólares. eh, y en España, en el 2018 estaba en 4,84. No lo encontré del 2021. En la zona euro estamos hablando de 5,16. Es decir, repito, Irlanda 4,97, España 4,84, Europa 5,16. Estamos hablando de que en España es un 0,02% inferior a Irlanda. Sin embargo, el salario mínimo, porque todo esto no tiene sentido sin luego el salario mínimo en Irlanda es de 1.656, hablo de 2020, versus España 1.118, es decir, perdón, 1.108. Estamos hablando de un 33% menos de salario mínimo y el salario más habitual, que para mí es más importante que el mínimo, porque el más habitual al final es el que tiene la mayoría de la población, que es lo importante. En España estamos hablando de bruto en 18.468 en 2020 y en Irlanda de 33.793, es decir, un 45% superior eh, al de España, ¿no? Para ponerlo en contexto, hablamos de que el índice Big Mac es un 0,02% inferior en España, pero el salario bruto en España es un 45% menor, ¿no? Esto creo que dice mucho. Entonces, dicho esto, ¿cuál es tu percepción y opinión sobre el nivel de vida en Irlanda respecto al de España? Y, oye, no sé si se nos pasó también tu percepción Lo de los servicios de los servicios, públicos. ¿perdón? Lo de los servicios públicos, Sí, lo de sí, los sí, que no... servicios públicos. Sí, Si ves que allí son inferiores, más eficientes, menos. sí. Sí, a ver, la verdad es que el menor gasto público se nota. Se nota, por ejemplo, en las carreteras. Las carreteras en España son una maravilla, eso es indudable, y aquí pues ves carreteras que dices, esto es increíble que esté en una capital europea. Pero vamos, a mí me compensa, ¿eh? Yo me puedo mover igual, a mí me compensa. Luego también la sanidad aquí no es gratuita,
¿vale? La atención primaria es como un negocio más, en el sentido de que tú eres médico de atención primaria y tú te montas tu consulta, como en España se montan un dentista, por ejemplo. Tú puedes elegir tu médico de cabecera. Yo, por ejemplo, la última vez que fui al médico, fui a una clínica que son todo españoles. Bueno, son españoles, argentinos. Es una clínica donde te hablan español, porque, bueno, me parece que me es más fácil explicarme y demás. Entonces tienes esta variedad, ¿no? Y, por supuesto, cuando tú vas a un médico de cabecera de pago, está a lo mejor 3/4 de hora contigo, la atención pues se nota que es de pago. Hay tarjetas sanitarias para la gente que tiene menos recursos. Entonces hay una tarjeta que es la tarjeta de atención primaria que te cubre visitas de médico de cabecera más los medicamentos que te receten, y luego hay otra que además de la atención primaria te cubre dentista, oculista, psicólogo hasta cierto punto, que es un poco lo que, quitando el dentista y oculista, tenemos en España, ¿no? Y para estas tarjetas no hay unos ingresos máximos que tengas que tener, sino que en función de tus gastos, tu salario y demás, cuando quieres aplicar a una, te hacen como una evaluación, ¿no? Pero bueno, para que tengamos referencia, yo un ejemplo que he encontrado online es que una persona soltera que no tenga cargas familiares tendría que ganar unos 1.500 euros o menos para poder optar a una de estas tarjetas. Que ya hemos visto que el salario mínimo es incluso un poquito más que esto. O sea que yo no sé quién puede, probablemente gente con prestaciones sociales puedan acceder a estas tarjetas. Luego, también, en cuanto a la hospitalización, o sea, si yo ahora mismo tengo una apendicitis, me tienen que ingresar y no tengo seguro privado, cosa que es raro si estás trabajando, son 80 euros al día que tienes que pagar, pero luego hay un máximo semanal que te pueden cobrar. O sea, si tú necesitas estar más de X tiempo en el hospital, hay un tope del cual ya no te van a cobrar más, que son 800 euros en un periodo de 12 meses. Luego también otra cosa que hay es que si tú vas a urgencias y no te ingresan, tienes que pagar 100 euros. Es porque ellos consideran que si no te ingresan es porque no era tan urgente, entonces tienes que pagar 100 euros. Entonces, como vemos, pues la sanidad no la costea todo el Estado, el usuario costea bastante, pero claro, por otro lado está el hecho de que la gran mayoría de empleadores, al menos todos los que yo conozco, te incluyen un seguro privado de salud. Incluso yo, por ejemplo, tengo el mío en mi empresa, mi marido tiene el suyo, pero tú puedes meter también a tu familia, con lo cual yo estoy en el de la empresa de mi marido porque hemos visto que me compensa más, porque es un poco mejor. Entonces, solamente con que un miembro de la familia esté trabajando con un empleador que ofrece seguro, toda la familia está cubierta ya. Entonces, bueno, a ver, la sanidad hay que pagarla, pero bueno, la verdad que tampoco me parece que sea tan mal en ese sentido, sobre todo luego cuando ves la fiscalidad, claro. Sí. Muy interesante, la verdad es que me ha resultado muy interesante. Primero, el incentivo de pagar los 100 euros en el hospital si no te ingresan me parece bestial, es buenísimo, porque yo creo que aquí hay un problema porque mucha gente prefiere, o sea, se va directamente al hospital muchas veces y colapsa los hospitales porque le atienden más rápido que el proceso quizás de atención médica primaria, que no funciona quizás todo lo bien que debería. Y es un problema. Me parece bestial. Muy bueno. El concepto que me llevo, o lo que he entendido, es que la gente que está trabajando no, no suele tener problemas con el seguro privado porque se lo paga la empresa. El nivel de desempleo es muy bajo, lo que quiere decir que muy poca gente tiene o puede o tiene digamos problemas o tiene estos beneficios sociales para acceder a la atención médica. Sí que Claro, es verdad, sí, perdona que matice, sí que es verdad que digamos que todo el mundo con el que yo he tenido contacto trabaja pues en ámbito oficina, empresa grande. Yo no sé si quien trabaja en McDonald's o quien trabaja poniendo cafés en un bar tiene seguro privado, ¿eh? También te lo o el digo entorno que agrario, que allí creo que también es importante, ¿no? sí, aquí los granjeros, o sea, el tema agricultor en Irlanda es súper importante,
muy importante. O sea, tú cuando vas a las webs del gobierno siempre tienes tema para granjeros, tienen su régimen de fiscalidad, o sea... Y de hecho aquí ser granjero compensa, o sea, aquí hay gente joven que tiene granjas, cosa que yo soy asturiana y sé que ahora mismo tú, a no ser que tengas no sé cuántas cabezas de ganado, no puedes vivir de ello. Pero en cambio aquí ser granjero es algo que es una salida para los jóvenes. Ajá. Sí, sí, es muy curioso. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, países como Holanda, que son una potencia agrícola, la segunda del mundo, y es un país con una pequeña extensión. Y España, que tenemos el concepto de que somos una potencia agrícola, o bueno, una potencia agrícola, quiero decir que una parte importante de nuestro PIB, o mucha gente vive Sí, de ese sector, pues claro, si nos comparamos a lo mejor con Holanda, que están mucho más desarrollados en el sector agrícola, ellos son una potencia teniendo muy pequeñas extensiones de terreno y nosotros quizás que tenemos más recursos naturales que ellos, pues no lo somos, ¿no? Y ahí está un poco sí. también una clave de que quizás no hemos sabido todo ese dinero que nos llegó en su momento de Europa para desarrollar el Ya. sector agrícola no se ha utilizado eficientemente. Mira, muchas de las verduras que compro yo aquí vienen de Murcia. Me fijo y vienen de, Sí, por supuesto, las mandarinas, naranjas, todas vienen de España. Sí, claro. Sí, mucho somos viene de España. exportadores, pero la sensación que yo tengo es que los márgenes son pequeños porque, bueno, la verdad que el sector agrícola parece que siempre está sufriendo. Eh, Yo personalmente creo que las regulaciones tienen mucho que ver ahí. Es un sector donde los gobiernos siempre han metido mucha mano, tanto a nivel español como europeo. Aquí también, que si precios mínimos, que si... O sea, yo creo que hay mucho de eso, porque a ver, al fin y al cabo todo el mundo necesita comer, todo el mundo come frutas y verduras, con lo cual demanda hay. O sea, pero bueno, sí, no tengo mucha idea del ya. tema, así que tampoco... No, a mí me llamó mucho la atención lo de Holanda. Holanda es la segunda mayor potencia mundial y es un país Sí, pequeño. muy eficientes, son muy Son muy eficientes. eficientes Claro. y han conseguido, o sea, de hecho, el sector agrícola es muy importante. No, no tengo ahora mismo el dato del porcentaje de su PIB, pero es muy importante. Depende Sí, mucho de la agricultura y le funciona muy bien, lo cual quiere decir que nosotros podíamos haber hecho lo mismo. No lo hemos hecho, es evidente, ¿no? Por volver un poco al tema de los servicios sociales y tenerlo yo claro, claro, yo al final la percepción que tiene, la mejor protección para la gente que no tiene, digamos, acceso a los servicios médicos es que haya poco paro, es decir, que haya mucha gente que no lo necesite. Esa es la mejor claro. protección que hay. Y, y luego también aquí hay, que yo no lo sabía, me enteré al buscar información para nuestra charla, es que hay cosillas que son como paraguas o salvaguardas. Por ejemplo, tú, si tienes una enfermedad de larga duración o crónica, la medicación la tienes cubierta. Ujú. O sea que en ese caso es como lo que te decía antes de que el hospital te va a cobrar hasta cierto punto, pero no te puede pasar, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, que tengas que hipotecarte prácticamente para pagar un trasplante de corazón, por ejemplo. Eso aquí no pasa porque hay un tope. Entonces ellos lo que hacen es, vale, tú me vas a pagar hasta cierto punto, con eso ya cubrimos la gran mayoría de casos médicos que hay, de ingresos, pero la gente que de verdad necesita una operación que sería muy cara, no le vamos a expoliar, no le vamos a pedir que nos pague aquí 50.000 euros, por ejemplo. Y también lo que te decía de estos casos de pues, gente que no es mucha, que tenga una enfermedad crónica o una enfermedad que requiera un tratamiento muy largo, esa gente no tiene que pagar su medicación. Porque sinceramente es que son casos, no son muchos casos. O sea, el presupuesto nacional eso no le va a hacer un roto. Lo que quizás hace un roto son estas pequeñas consultas que hacemos de tengo gripe, voy al médico, tengo... Eso es lo que te hace un roto porque son millones y millones de consultas. Entonces, eso es lo que hay que pagar. Aquí, quiero decir. Ya, ya, ya. Em, entonces, mi pregunta es, la gente que son pocas, hemos visto que el paro allí, el desempleo es bastante bajo, con lo cual la mayoría de la gente está cubierta por los seguros privados,
decir, de alguna forma, no que se lo tengan que pagar ellos, sino que se lo pagan las empresas. Digamos que es un marco diferente al que tenemos aquí, pero esta gente que no tenía acceso o que está en desempleo o que por su bajo nivel adquisitivo no tiene acceso a este tipo de servicio, ¿por qué es? Porque tiene bajo poder adquisitivo, porque no se lo paga la empresa. Y mi pregunta es, ¿están, digamos, qué diferencias hay con respecto, es decir, tienen deficiencias no cubiertas? ¿Cómo están en desventaja por alguna forma respecto a esta población que sí tiene este tipo de servicios? Bueno, hay parte de la población, sobre todo si hablamos de gente que está en desempleo, que podría optar a las tarjetas médicas que mencionaba antes, que tienen todo incluido. Entonces, en este caso, sobre todo quien tenga niños, donde ya el umbral de ingresos máximos es más alto al tener cargas familiares, pues podrían optar a este tipo de tarjetas. Sí. Pero Si hay estas alguien... tarjetas, perdona que te interrumpa, ¿estas tarjetas te da acceso a los mismos servicios o son unos servicios más restringidos? No, sí, te da acceso, te da atención primaria, hospital, todo esto. Sí que es verdad que yo he visto alguna vez, y no sé si es legal, sí que en algún médico de atención primaria he visto no se aceptan tarjetas sanitarias. En plan, si tú me vas a venir a dar una tarjeta en vez de pagar, no te atiendo. Pero bueno, lo vi una vez, quiero decir, que no sé si es algo muy común. Pero sí, o sea, la tarjeta, pues es un poco como la tarjeta sanitaria que puedes tener tú en España. Tú vas al médico y no pagas porque tienes esa tarjeta, pues lo mismo. Y luego esa gente que tiene bajo nivel adquisitivo, es decir, que si tiene bajo quiere decir que lo tiene y que está trabajando. O sea, no he entendido bien. Si tú tienes un salario bajo, eh, la empresa te paga, no te paga el seguro, te paga un seguro menor, o no es así. He entendido yo mal porque no sé entonces por qué esa gente de bajo nivel adquisitivo quiere decir que no tiene ningún ingreso o que tiene un ingreso pequeño. No sé si lo sabe, ¿no? O sea, lo mismo estoy Sí, entrando no, en mucho detalle, demasiado detalle, y a lo mejor. hay de todo, ¿no? Quiero decir, tú si crees que puedes optar a estas tarjetas, tú Ujú. aplicas a ellas y Sanidad o quien sea, no lo sé, te hace como un estudio y dice, vale, pues tú que tienes estos ingresos, ¿te la damos o no te la damos? Independientemente de que luego tu empresa te pague un seguro o no. Luego no sé si hay gente que gana demasiado para las tarjetas y además su empresa no le paga un seguro porque es un beneficio que la empresa no da. Eso también puede ser. Pues en ese caso pues se lo tendrían que pagar ellos mismos el seguro, claro. Vale, vale. Bueno, recordar que en Irlanda hay un tipo impositivo para las empresas en torno al 12,5% Sí, aproximadamente. 12,5. Y es algo además que para ellos es sacrosanto. Quiere decir, cuando las elecciones hay un partido que es es de izquierdas, yo creo que es de izquierdas, que se llama Sinn Féin, que tiene como, digamos, lema o objetivo unificar la isla, porque sabéis que Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Pues ellos, su objetivo, digamos, es unificar la isla, pero a nivel de programa tú ves que son de izquierdas. Pues una de sus prioridades en el programa era mantener el 12,5% de sociedades. O sea, ellos son conscientes de la riqueza que eso les trae y no quieren morder la mano que les ha de comer, básicamente. Sí, es curioso, es curioso, sobre todo para los que vivimos en España. Y el IVA también es muy diferente porque hay muchos artículos allí que están exentos de IVA, ¿no? Sí, puse el año pasado en Twitter un ticket del Sí. supermercado, porque Mm. cuando llegué de a casa dije, esto lo tengo que compartir. Si quieres, te puedo pasar la captura por si, no sé, la quieres añadir al vídeo o algo. Sí, lo vi, Es lo un vi. ticket, Por eso te hago la pregunta, porque me vale, sorprendió. sí, es un ticket de 78 euros, de Ujú. los cuales 72 están libres de IVA. O sea, que eso, Hostia. a ver, tampoco quiere decir que quizá la gente piensa, va, el supermercado debe ser súper barato. No, no quiere decir que el supermercado sea especialmente más barato que en España, pero bueno, quiere decir que más dinero va para el propio supermercado para costear empleados, lo que sea, ¿no?
que es riqueza que se queda en la propia empresa a la que yo le quiero dar esa riqueza porque a cambio me dan comida, ¿no? Es lo Claro. que... No, y más que para la propia empresa, al final recordemos que el IVA, la empresa es un mero recolector Sí, de los impuestos. Al final el que paga el IVA es el ciudadano, con lo cual si no tienes que pagar claro, IVA es un ahorro para el ciudadano que no claro. tiene que pagar. Y luego también una cosa súper importante aquí es que todo lo que sea servicios educativos tiene cero IVA. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el puesto donde estoy ahora, una de las cosas que yo tengo que hacer es organizar cursos para nuestros empleados organizados o dados por empresas externas, ¿no? Entonces me acuerdo una vez que yo contacté a una empresa, le pedí presupuesto para un curso de no sé qué, y cuando me mandan la factura, claro, yo le digo, ¿pero esto es con IVA o sin IVA? Y el chico, sorprendido, me dijo, no hay IVA en la educación. Claro, yo no lo sabía, porque yo nunca estudié aquí, entonces nunca me lo planteé. O sea, tú aquí hagas un curso de Excel, de, yo qué sé, acuarela, nada tiene IVA en la educación. En España la formación tampoco, no sé si la educación, pero la formación creo que tampoco tenía IVA, Tampoco. ¿no? Ah, no lo sabía, pues puede ser. Creo, yo no soy un experto en Sí, eso, pero creo que recuerdo que la formación no tiene IVA, pero claro, si hay muchísimos productos que están exentos de IVA o tienen un IVA muy bajo, sobre todo creo que los productos que están más grabados con el IVA son los productos menos saludables, productos que contaminan, pero por ejemplo la alimentación, que hemos visto anteriormente que los precios por el índice Big Mac son muy parecidos, o sea, era un 0,02% superiores, a pesar de que los salarios son mucho mayores, eso le da mucho mayor poder adquisitivo al ciudadano, hombre, ¿no? claro. Si encima no tiene IVA, paga menos impuestos, pues al final pues le da más recursos, ¿no? Em, que la alimentación en general está exenta de IVA en estos productos cuando vas a la compra, la mayoría, dijiste, de 78 euros, De 78 euros, 72 eran cero exentos IVA. de Y gestión. luego, por ejemplo, productos que sean al 13,5, que es Ujú. un IVA reducido, pues, por ejemplo, galletas, magdalenas, todas estas cosas. Y luego el 23%, que es el máximo IVA que hay aquí, teníamos gominolas, bastoncillos de los oídos, no sé, y lavavajillas, lo que es el jabón de lavar los platos. Cosas Sí, así, sí. no, es que es un poco arbitrario, ¿no? Porque obviamente el lavavajillas es bastante necesario, pero bueno, Sí, pero el mensaje aquí es que la mayoría de un ticket normal está exento de IVA. Sí. no lo sé, pero me da la sensación que es por el efecto contaminante, quizá, igual que los Puede bastoncillos. ser, Puede ser puede que ser. haya un componente, porque el tema de ecología en Irlanda, como, no sé, está muy dentro de la Sí, sociedad, sí, 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 sí. ¿verdad? Sí, el tema del el cambio climático, aquí tenemos nuestra comisión para luchar contra el cambio climático, la Irlanda Verde, sí, sí, sí. Ujú. Lo que pasa que, claro, aquí es muy... Es que este país en general es muy rural, ¿no? Es muy de mirar hacia su lado rural y todo esto, sí. Ujú. Y bueno, entrando en lo que es el campo del emprendimiento, ¿ves ahí una diferencia cultural respecto a España? ¿O qué opinión tienes? Eh, pues estuve buscando un poco de información, porque claro, no es algo que yo haya necesitado nunca, ¿no? Sobre el tema de autónomos. Entonces, a nivel fiscal, ¿no? Bueno, primero a nivel de montar una empresa, por lo que he leído es bastante, bueno, fácil, barra rápido. Y luego aparte a nivel fiscalidad, los autónomos pues tienen que pagar el equivalente a lo que sería el IRPF, tienen las mismas bandas de impuestos que los empleados por cuenta ajena. Los primeros 35.300 euros que ganes tributan al 20% y lo que pase de ahí al 40%. Solo hay esas dos bandas aquí, tanto para empleados por cuenta ajena como para autónomos. Ujú. Y luego, los autónomos a nivel de seguridad social pagan un 4% o 500 euros al año, lo que sea mayor. La cantidad que sea mayor, de esas dos pagas. Y luego hay otro impuesto que también, o sea, en realidad los impuestos pagan los mismos que los empleados por cuenta ajena, varían las cantidades. Luego hay otro impuesto que es el
es como el cargo social universal, es un impuesto que se creó en 2011, que no acaban de quitar, que va por porcentajes, ¿no? Entonces, no se pagan nada los primeros 13.000 euros, el 2% entre los 13.000 y los 20 y pico mil euros, y luego el 4,5% hasta lo que pasa hasta 70.000 euros. Entonces, claro, yo creo que es bastante menos que en España, más que nada por el tema de la seguridad social, porque aquí no hay cuota mensual, es algo que se paga al año, y es eso, o 500 euros o el 4% de tus ingresos, lo que sea más. Bien, bien. Sí, parece que es como más en función de los ingresos, ¿no? Está más alineado con los Sí, ingresos que... no hay ningún cargo fijo. Y luego, para el IVA, que es algo que también me preguntabas, el IVA se liquida cada 2 meses en vez de cada 3. Es verdad que hay empresas pequeñas que pueden tener frecuencias más bajas, pero claro, tú no tienes obligación de registrarte para el tema del IVA, a no ser que tus ingresos superen los 37.500 euros si das un servicio o los 75.000 si das bienes físicos. O sea, si tú lo que vendes son mercancías, tienes 75.000 de umbral. Y si lo que haces es dar un servicio, por ejemplo, el fontanero que a mí me viene a casa, 37.500 euros. Vale, anuales, ¿verdad? Anuales, sí. Vale, 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 vale. Bien, pues hemos hablado de muchos temas. La verdad que Sí. has dado unas perlas muy interesantes, ¿no? Y luego también mencionar una cosa, porque yo entiendo que la mayoría de la gente que se planteara venir aquí iba a trabajar por cuenta ajena. Hice un cálculo en mi última nómina, por curiosidad, y el total de deducciones, es decir, todos los impuestos que me quitaron, son un 22% del bruto. Esto incluyéndolo todo. O sea, yo lo que hice fue, donde pone la nómina total deducciones, ponía no sé qué, pues eso hice el porcentaje y me salió que es un 22% del bruto, de lo que yo ganaría en bruto. Un 22%, digamos que sería la aplicación impositiva, ¿no? Sí. Sí. Lo que es el total de deducciones representan un 22% de mi bruto. Luego hemos hablado que el IVA tiene un impacto muy reducido porque muchos productos están exentos. Hay otras cargas impositivas adicionales, o sea, hay un impuesto por todo, el vehículo, la casa, no sé cómo es. Sí, tú cuando te compras un coche tienes el motor tax, que entiendo sería el equivalente al impuesto de circulación, que si no recuerdo mal es de 180 euros al año. Luego la casa tienes el equivalente al IBI, que, ay, ¿cuánto era? Creo que eran unos 200 euros puede ser al año, que me acuerdo que pregunté en Twitter cuánto pagaba la gente de IBI y me quedé alucinando, sobre todo con Barcelona, me quedé alucinando, en plan 800, 1000 euros. Y aquí eso, pues creo que fueron 200 y pico o algo así. Y en principio creo que ya estaría. No hay impuesto de basuras porque es privado, está gestionado por empresas privadas. Sí, yo creo que principalmente eso. Vale, bueno, nos estamos extendiendo, pero es que bueno, hay muchas cosas interesantes y he querido preguntarte. Entramos en el último bloque de la parte laboral. Sobre el funcionamiento de las agencias de colocación allí en Irlanda y aquí en España, que aquí en España, bueno, creo que es evidente que su funcionamiento es bastante deficiente. ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo lo ves? ¿Te refieres a las públicas? ¿A lo que es el Sí, SEPE? sí. Pues bueno, la verdad es que si te digo la verdad, yo cuando estaba en España nunca recurrimos al SEPE para cubrir ningún puesto. También es verdad que mucho de lo que yo reclutaba era con idiomas, en plan con noruego, con alemán, con inglés, entonces pues quizá no hubiera sido muy útil, pero bueno, también trabajé en Asturias, donde no reclutaba idiomas y tampoco se utilizaba mucho el SEPE, y aquí la verdad es que ni idea, no sé cómo funciona. Una cosa que sí que puede ser anecdótico en cuanto a, digamos, el tema de la prestación por desempleo, ¿no? Yo creo que en España más o menos todo el mundo sabe a cuánto tiempo de paro tienes derecho, ¿no? Con lo que tú llevas trabajando, con tal, todo el mundo sabe que 2 años es lo máximo que puedes recibir prestación.
Pues me acuerdo una vez que cuando estaba en PayPal había como rumores de que a lo mejor a mi equipo lo iban a despedir porque, bueno, ya iban a externalizarlo, no sé qué. Y entonces le pregunté a una compañera, oye, ¿y si ahora nos echan, cuánto tiempo tenemos de paro aquí? Y no lo sabía. O sea, una irlandesa no me dijo, pues no lo sé. Porque es que aquí no, como el mercado laboral es bastante ágil, la gente entra y sale, no hay esa cosa de... No tienen en el radar el tema de la prestación por desempleo. Existe, pero no es algo como en España que todo el mundo sabe, pues si yo ahora me voy, me toca dato de paro. Y me pareció, no sé, me pareció como anecdótico, pero que dice ¿Y, mucho, ¿no? y los despidos? A la gente que está fija, temporal, ¿cómo es allí en Irlanda? Bueno, pues hay indemnización, si no recuerdo mal, a partir de los 2 años es cuando empiezas a tener indemnización, pero el cuánto no te sabría decir. Eh, y bueno, Bueno, no, luego aparte de eso, temporal, pues como en España, te hacen un contrato temporal, se te acaba el contrato y no es que te despiden, es que se acaba el contrato, o sea... claro. Es bastante común el tema de los contratos. Yo en las 2 empresas en las que trabajé aquí empecé con un contrato temporal y luego me hicieron indefinida. Es muy normal el contrato de 11 o 12 meses antes de que te hagan indefinido. Y sí. Pero hay mucha movilidad profesional allí en Irlanda. Una percepción que yo tengo, no sé qué opinas, es que quizás el contrato fijo, cuando un trabajador adquiere unos derechos, porque lleva muchos años en una empresa, tiene, a pesar de que a lo mejor profesionalmente en esa empresa no pueda progresar, le frena bastante el hecho de que tiene ahí unos derechos adquiridos que si se va, los pierde, ¿no? Y claro, a veces eso creo que se vuelve en contra del propio trabajador porque le impide a lo mejor cambiarse de empresa y progresar profesionalmente, que en esa empresa ya está limitado, por no perder esos derechos, ¿no? Entonces un poco como... eh, eh, me parece un error, ¿no? Porque eso ya cuando te supera cierta edad, de alguna forma te limita mucho en el futuro. No sé si allí funciona igual, es distinto o qué percepción tienes tú de esto. Pues la verdad es que yo nunca escuché esa idea de querer seguir aquí por... O sea, sí que es verdad que la gente que lleva mucho tiempo en una empresa, pues digamos que te acomodas, a mí también me pasa, te acomodas no tanto por los derechos adquiridos a nivel, digamos, que te dé el Estado, sino porque, bueno, pues porque ya conoces todo, conoces a todo el mundo, te conocen a ti, sabes que si un día, yo qué sé, tienes que ir a un sitio, no te van a poner pegas, mientras que si eres nuevo, pues oye, tienes que estar con más cuidado, pero lo único, eso. Claro. Y luego a nivel salarial, aquí en las 2 empresas en las que he estado hay una revisión de salario anual, por lo tanto, lógicamente, o sea, yo ahora gano más que cuando empecé en este puesto en 2018, pero claro, si yo me cambio de trabajo, yo parto de mi salario actual. Y normalmente los reclutadores te preguntan, oye, ¿cuánto ganas o cuánto quieres ganar? Y no te vas a cambiar por menos. Entonces, esos aumentos salariales que yo he tenido anualmente me los llevo conmigo a la otra empresa, porque no me voy a ir por menos. Claro, Entonces, pero es una decisión tuya, sí, evidentemente. sí, sí, claro. 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 Pero es distinto el que tú estés en un puesto de trabajo, evidentemente el cambio nos cuesta a todos, cuando estamos en un entorno en el que estamos bien, a todos nos cuesta cambiar, si no es para Sí, mejor. Es decir, yo lo que entiendo, ese cambio cuando tú ves que no puedes progresar laboralmente, y aunque eso supone sí, un cambio de entorno y una decisión que a veces puede ir mal, pero bueno, lo haces como una mejora porque ahora no estás satisfecho con lo que te está dando esa claro. empresa. El que Sí, esté a gusto, evidentemente, vea que puede progresar en una empresa que le da la posibilidad de seguir progresando, de que va mejorando, pues bueno, no tiene por qué cambiar porque sus necesidades o sus inquietudes están satisfechas, ¿no? Esa mejora laboral que estás comentando tú que se produce en tu caso, ¿en base a qué criterio es? ¿Es una evaluación? ¿Es por tiempo? O cómo? La mejora de salario, sí, es por méritos. De hecho, lo llaman así Por el méritos. merit. O sea, sí.
Yo supongo que, pues yo qué sé, si no hubiera cumplido objetivos o lo que sea, no lo hubieran hecho, no lo sé. Pero O sea, que es no están algo... obligados, es por una evaluación o algo Sí, por sí, sí, digamos, te promocionan, ¿no? sí. Y Lo en que dos pasa que años, no, o sea, en mi empresa se hace cada año, se hace cada mes de febrero. O sea, cada mes de febrero, cada jefe tiene una conversación con cada uno de los miembros de su equipo eh, para hablar sobre el salario, la compensación, subida salarial y tal. Y vamos, es habitual, quiere decir, no tienes que hacer la gran cosa para que te suban el salario, lo habitual es que te lo suban. ujú. Oye, cuando hemos estado hablando del tema de salud, bueno, se me ha pasado a mí comentar que hay una gran fuga de personal médico precisamente hacia Irlanda, de españoles. Creo que... Y de, y de Irlanda también hacia otros países. ¿Eh? Ah, De sí, ¿no? hecho, Buscando salarios sí, mayores también. claro, claro. De hecho, hace un tiempo que se, digamos, planteó la idea de que la sanidad fuera gratuita para todo el mundo, ¿no? Como puede pasar en España. Y uno de los motivos por los que se descartó fue porque faltaría personal, porque lógicamente ellos ven que aumentaría la demanda, pues como pasa en España, ¿no? Más gente iría al médico por que estornudee y voy al médico, ¿sabes? Ujú, Aumentaría la demanda y no lo podrían cubrir, porque aquí hay muchísimos médicos irlandeses que se van a Australia. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, ya, ya. porque ganan más dinero, claro. Claro, claro. Muy bien. A ver, como profesional del campo o del sector de recursos humanos, Andrea, ¿somos buenos los españoles buscando trabajo? Es difícil de responder a esa pregunta. No sé qué te diría, ni Bueno, te peor hago ni la mejor pregunta de que... otra forma distinta. ¿Qué Sí. errores cometemos? Eh, ¿Y qué bueno, pues diferencia hay, o ves tú, qué diferencia ves tú con respecto a lo mejor en otros países, que ahora estás en Irlanda reclutando gente? Entiendo que has entrevistado gente en España. Yo creo que ya trabajas en el campo de la formación, en otro área ahora, ¿no? sí, Pero has trabajado sí, anteriormente sí. en selección. Eh, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre qué Yo la verdad es que errores? no veo mucha diferencia a nivel de cómo se busca trabajo aquí o allí. eh, y a nivel de errores o de cosas que se podrían mejorar, pues bueno, a nivel de hacer currículum, la gente no adapta el currículum al puesto al que aplica. Eh, es decir, si tú estás aplicando para un puesto de atención al cliente, lo que debes hacer es resaltar lo que hayas hecho referente a atención al cliente en cada puesto que hayas tenido. O sea, si tú has sido, no sé, cuidadora de niños en una guardería y vas a aplicar a un puesto de atención al cliente, pues no me escribas un montón de cosas sobre tus conocimientos sobre educación infantil, sino háblame de, oye, cuando había problemas con los padres, ¿eras tú la que se encargaba de eso o el que se encargaba de eso? O, no sé, cuando los padres tenían peticiones concretas, eras tú la que las satisfacía. O sea, temas de atención al cliente, que es lo que a mí me va a interesar, porque el puesto que yo tengo que cubrir es de atención al cliente. Y eso yo lo notaba mucho, ¿no? Porque claro, yo reclutaba para un call center, con lo cual es gente que te viene de lo más variado, de lo variado, ¿no? Y luego Ujú. también en la entrevista, pues bueno, me podría extender aquí bastante, pero en la entrevista gente que viene sin preparación. Yo me acuerdo un día a un tío que le pregunté, pues bueno, un poco qué sabes de nuestra empresa, ¿no? ¿Qué te ha interesado? Y me dijo, no sé, yo sorpréndeme. Yo vine aquí a que tú me cuentes, macho. O sea, Qué curioso. eh, Sí, claro, o sí. sea, yo sé de ti porque he leído tu currículum, pues tú tienes que, digamos, hacerme ver que tú quieres trabajar aquí. Que no es que, a ver, yo sé que lógicamente tú cuando buscas trabajo te da un poco igual la empresa en la que acabes, tú lo que quieres es un trabajo, pero yo como reclutadora quiero que me transmitas la idea de que estás especialmente interesado para trabajar conmigo, ¿no? O con nosotros. Ujú. Mm, este tema creo que es muy interesante y puede ayudar a mucha gente. ¿Nos podrían dar algunas pautas de cómo se prepara una persona para una entrevista de trabajo? ¿O cómo lo harías tú? Sí, pues bueno, primero debería explicar que muchas de las entrevistas que se hacen ahora son una cosa que se llama entrevistas por competencias, ¿vale? Donde el reclutador
va a tener unas competencias relacionadas al puesto que busca. Por ejemplo, en atención al cliente sería empatía, capacidad de comunicación, capacidad de resolver problemas. Y luego el reclutador lo que va a buscar es que la persona le cuente ejemplos o situaciones donde la persona ha puesto en práctica esa habilidad. Este tipo de entrevistas es muy común que las preguntas sean del tipo: cuéntame una situación en la que has tenido un cliente difícil que al final acabó bien, que al final acabó contento con lo que tú hiciste, ¿no? Pues, ¿cómo me preparo yo a una entrevista? Primero, busco información sobre la empresa, pienso, vale, ¿esta empresa qué hace? ¿Por qué me gustaría trabajar aquí? ¿Qué les puedo yo aportar? Luego, pienso en por qué me gustaría trabajar en este puesto en concreto y pienso ejemplos donde yo aplique las habilidades que son requeridas para ese puesto. Por ejemplo, cuando yo me preparaba para una entrevista de reclutadora en la empresa donde estoy ahora, yo sabía que me iban a preguntar: dame un ejemplo de un puesto que hayas tenido muy difícil de cubrir y cómo, digamos, cómo lo hiciste, qué hiciste. Pues yo en mi casa, días antes, para no tener que pensar in situ en la entrevista, pensé, vale, un puesto difícil que tuviera que cubrir, vale, ese puesto que pedía en noruego, vale, ¿qué hice? Apunto en un papel qué cosas hice para cubrir ese puesto. O una situación con un jefe que estuviera reclutando que era muy difícil de satisfacer, que le mandas candidatos y te dice no, no, no. Yo he trabajado con gente así, por lo tanto, en mi casa pienso, vale, ¿cómo gestioné yo el trabajar con una persona así? Porque si tú no haces esto, cuando te pregunten en la entrevista te vas a quedar en blanco. Vas a decir, ostras, pues no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo. Y claro, yo como reclutadora entiendo que no lo recuerdes, pero es que eso no me sirve, porque yo no tengo información para saber si tú tienes esa habilidad o no. Yo necesito que tú me des algo para yo, digamos, intuir si tienes esa habilidad o no, ¿no? Sí, yo creo que principalmente sería eso, o sea, prepararte a nivel de a qué empresa vas, qué puesto vas a optar, digamos, que no parezca que no tienes ni idea de lo que vas a hacer, y luego competencias. Ejemplos de situaciones donde tú has demostrado que vas a poder hacer ese trabajo y vas a hacerlo bien. Yo tengo la percepción de que cada vez son más importantes las habilidades o esas competencias y menos el título, sobre todo fuera de España. No sé si estás de acuerdo o qué opinión tienes sobre esto, porque la gente, creo, aquí está muy interesada en tener un título. Bajo mi punto de vista, la formación o las carreras profesionales son bastante deficientes, bajo mi punto de vista, mi modesta opinión. Sí. Creo que el 80% de la materia no es esencial, hay mucha paja y muchas cosas que faltan. Y cuando sales muy poco preparado, después te tienes que preparar por tu cuenta, pero quizá la gente se obsesiona con hacer másteres, y hoy en día tenemos una cosa que no se tenía en el pasado, y es el mundo en el ordenador. Es decir, hoy hay una cantidad de información que también puede ser un problema, el exceso, pero quiere decir que cualquier persona de casi cualquier parte del mundo casi se podría autoformar y especializar en aquello que realmente le gusta, que quiere y que le apasiona. Y yo creo que empresas como Google y empresas están buscando al final gente con competencia, le da igual si tienes un título o no tienes título, lo que importa es lo que sepas hacer. Sí, No sé cómo claro, ves este tema y... sí, las carreras universitarias o los títulos muchas veces se utilizan como criba. Quiero decir, en un mercado como el español, donde hay tantísima mano de obra para tan poca empresa, yo por eso siempre digo que lo que tiene que haber más es empresa, nunca es suficiente. Pues claro, tú a lo mejor recibes 500 aplicaciones para un puesto, entonces pedir un título es como una manera de hacer una criba. Pero claro, tienes que ver si haciendo esa criba no estás dejando fuera gente muy válida. En Indeed, en la empresa donde yo trabajo, se hizo como un estudio donde miraron, vale, la gente de ventas, los que son mejores vendedores, ¿hay correlación con que tengan o no carrera universitaria? Y vieron que era totalmente irrelevante. Entonces eliminaron de todas las descripciones de puesto el requisito de carrera universitaria. Tú ahora para trabajar en mi empresa ya no hay requisito de carrera universitaria, a no ser, pues yo que sé, en puestos de finanzas, por ejemplo, que igual te piden ADE, vale. Pero en muchos casos, quitando en
profesiones con competencias, yo qué sé, médico, por ejemplo, o abogado. En muchas de estas empresas, como dices, están eliminando el requisito de la carrera y de hecho Google, no sé si escuchaste, ha creado como una especie de cursos de formación donde ellos te dicen, si haces este curso de 6 meses en análisis de datos, vas a poder optar a trabajar en Google como analista de datos. Y claro, yo lo pienso y digo, madre mía, es que eso va a cambiar por completo el tema de la educación. Porque Totalmente. ¿quién va a hacer una carrera de 4 años y con un curso de 6 meses, que vale, es un curso muy específico, seguramente a poco que te salgas de los conocimientos requeridos para ese puesto ya estás perdido, ¿vale? Pero oye, te saca del paso para trabajar de analista de datos, ¿sabes? Sí, totalmente. Y luego también otra cosa es que, bueno, he comentado antes que mi marido es programador, ¿no? Y él, como ya es, digamos, senior en su empresa, está participando en procesos de selección de nuevos compañeros. Y a ellos, antes de verles la cara en una entrevista, les mandan una prueba de código. Les dicen, oye, hazme este ejercicio de programación. Si sabes hacerlo bien, me da igual lo que hayas estudiado, como si me vienes con una carrera de arqueología. Y si no sabes hacer bien el ejercicio, me da igual que seas ingeniero superior informático en la universidad de no sé qué. O sea, tú prográmame, si sabes bien y si no, Sí. como eso mucho. Sí. No, ahí has comentado un tema muy interesante. Yo creo que Google va a entrar en la formación muy fuerte. Sí, Y es que, claro, hay un concepto, yo creo que hay una desconexión entre la formación y lo que se demanda en el mercado. Hay una desconexión bestial. Las universidades desconocen qué es lo que demanda el mercado y las empresas conocen mucho mejor, como Google, conocen lo que se demanda y lo que necesitan, con lo cual les es mucho más fácil adaptar la formación a lo que ellos realmente están viendo en el mercado que se necesita, con lo cual yo creo que van a entrar muy fuerte ahí en la formación y por otro lado también por parte del empresario, ¿no? Porque como bien decías tú, el título a veces se utiliza como criba. Esto desde el punto de vista empresarial, en ciertas profesiones, evidentemente no en un médico, nadie iría quizá a un médico que se forma por su cuenta, pero al final, para un empresario también el utilizar esa criba es un error, porque como tú bien dices, puede dejar fuera a mucha gente muy válida que no tenga ese título. Y hoy en día hay muy buenos programadores, de hecho yo creo que los mejores programadores son los físicos, los matemáticos, tienen una capacidad bestial sí, para programar y a lo mejor no han estudiado informática. claro. Entonces, con las herramientas que hoy en día tenemos, el acceso a internet, en el YouTube, que puedes aprender casi cualquier cosa, una persona se podría formar en aquello que realmente le apasiona, lo cual unido a esa pasión que tiene hace un engranaje bestial, porque yo creo que es la clave para que una persona sea muy buena o buena por encima de la media haciendo algo, la pasión Sí. más esa formación y abre un abanico a que, oye, tú puedas dirigir tu carrera profesional hacia donde tú quieres. Claro, lo que pasa que eso que decíamos de que las empresas hacen criba con los títulos es cuando se lo pueden permitir. Como decía, en un mercado como el español, con tantísima mano de obra y muy bien cualificada, se lo pueden permitir, pero aquí no. Aquí las tornas se cambian un poco. O sea, yo sí tengo un manager que me pide a una persona de ventas con los requisitos de ventas que se piden aquí, que sepa hablar alemán, y luego encima me pide que tenga la carrera de comercio exterior y yo le diré, oye, déjate de tonterías. O sea, voy a poner la oferta, me van a aplicar 2, de los cuales uno ni va a hablar alemán siquiera. O sea, está este requisito fuera. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando hay competencia entre las empresas por buscar gente, son los mismos reclutadores los que le dicen al manager, oye, este requisito nos está matando, lo tenemos que quitar. O vamos a por algo de mínimos porque con este idioma si no, no vamos a encontrar. Entonces, eso es lo que nos hace falta en España. Sí, ahí has dado una clave también muy importante, porque a veces nos obsesionamos con querer subir los salarios de la gente a golpe de ley. Y la mejor forma de subir el salario de la gente es que haya muchas empresas y se peleen o sea, que Eso haya una es. demanda bestial de empleados y eso va a hacer que las empresas se peleen por contratar a los mejores y tengan que subir el Claro. salario. Es que es de Y cajón, es evidente. claro, y es verdad que quizás hay puestos que van a subir muchísimo más despacio porque hay muchísima gente que puede optar a ellos,
pero cada persona individualmente en un mercado laboral ágil tiene opciones de mejorar. Por ejemplo, cuando yo estaba en PayPal, recluté una barbaridad de gente de Brasil que a lo mejor venían con perfiles de banca, a ver, no directivos de banca, pero gente que trabajó en oficinas del banco, por ejemplo, en temas de, no sé cómo se dice en español, compliance, en temas de estos que revisan que todos los datos estén bien, que cumplan con las regulaciones, todo esto, pero que cuando vinieron a Irlanda, como su experiencia era solo de Brasil, tuvieron que acabar trabajando pues en un bar o en un McDonald's o cosas así. Pero claro, en PayPal, para puestos de, digamos, entrada, esos candidatos eran ideales. Entonces los, entre comillas, sacábamos de la hostelería y claro, una vez que ya tienen experiencia en PayPal en un puesto así, han podido saltar a otras empresas o incluso dentro de la empresa. Lo que quiero decir es que un mercado de estos, aunque tenga, porque todos lo tienen, empleos con salarios muy bajos, la gente que está ahí tiene opciones, tiene oportunidades de encontrar otras cosas. O sea, nadie dice que todos los puestos tengan que pagarse a 3.000 euros al mes. Eso, a ver, eso es imposible. Hay empresas que tienen unos márgenes ridículos y no pueden permitirse pagar eso, ¿no? Pero lo importante es que quien está ahí tenga opciones de salir de ahí. Muy Es lo mismo que yo digo con las jornadas parciales o el tema este de los riders, ¿no? O sea, en todos los sitios hay necesidad de contratos parciales. Hay empresas que, jolín, solo necesitan contratar a alguien 4 horas. ¿Por qué voy a tener que contratar a alguien 8 horas? Pues jornadas parciales tiene que haber. Lo importante es que esos puestos sean ejercidos por personas que quieren esa jornada parcial. Por gente que tiene hijos y dice, mira, es que yo solo puedo trabajar por las mañanas. O por gente que dice, yo no quiero comprometerme a firmar un contrato, pero quiero que cuando necesito dinero pueda coger la bici y llevar unos cuantos pedidos de hamburguesas a gente de la ciudad y oye, pues ganar un dinero con eso. Que le interesa. Claro, ¿qué problema hay? El problema es, como en España, cuando esos puestos los ejerce gente que querría un contrato indefinido. Porque no se les ofrece ese contrato indefinido. Ese es el problema. Sí, muy acertado el comentario. Muy interesante. Bueno, Andrea, estamos llegando, no quiero robarte tampoco mucho más tiempo, y además hoy domingo. La verdad que me ha resultado, ya pensaba que lo iba a ser, pero mucho más de lo que pensaba. En la entrevista has dejado perlas y muy, muy interesante y espero que sea de ayuda para mucha gente. Para ir terminando, a ver, creo que eres una chica con bastante, bueno, con éxito profesional, inversora. Yo, o sea, nada más que te conozco de las redes sociales, no nos conocemos. No sé cómo has llegado, o sea, ¿has tenido algún privilegio para llegar hasta aquí? Además eres mujer. ¿Has tenido algún privilegio para llegar hasta ahí? No sé, vienes de una familia... Tampoco quiero que entres en detalles personales, ¿no? Pero si has tenido oportunidades que la población normal no tiene, has tenido algún tipo de privilegio para llegar hasta donde has llegado, no sé, o piensas que, bueno, eres producto del esfuerzo y de tener las ideas claras. No, a ver, sí que es verdad que no sé si hay alguien que te diría, no, sí, yo he tenido muchos privilegios, pero de verdad es que no, o sea, yo vengo de una familia súper estándar, o sea, durante la mayoría de mi infancia mi madre fue ama de casa, luego empezó a trabajar, pero durante la mayoría de nuestra vida ella no trabajaba, mi padre sí, con un sueldo normal. Estudié toda la vida en enseñanza pública, o sea, no, a nivel de privilegios no, o sea... Bien. Bueno, pues para terminar, Andrea, darte las gracias por este tiempo que nos has regalado, la información tan interesante que nos has aportado en esta mañana, y me gustaría que cerraras el directo con algo que creas se ha quedado en el tintero, con algo que quieras decir, con lo que te dé la gana, o sea, tienes la palabra. Sí, yo algo que me gustaría decirle a cualquier persona que escuche esto es que cuando lea cosas online, y tengo muy en mente lo que quiere decir, ¿no? Cuando lea
cosas como el neoliberalismo, no sé qué, que tú siempre te fijes en qué países representan o qué países siguen las ideas de las que tú estás leyendo. O sea, cuando tú oyes a un político decir, esta idea es la mejor, tú piensas y di, vale, ¿qué país está aplicando esta idea? ¿Cómo le va a este país? Y sobre todo, ¿qué flujos migratorios hay? ¿La gente de dónde a dónde va? ¿La gente emigra de España a Alemania o de Alemania a España? En grueso, ¿no? Obviamente hay alemanes que van a España al sol pero quiero decir, tú cuando decides emigrar, ¿te vas a Suiza? ¿Te vas a Irlanda, a Alemania o te vas a Argentina, Cuba? ¿Ves por dónde quiero ir? Sí, o sea, sí, totalmente. Jolín, es que Sí. yo creo que deberíamos un poco de dejarnos tanto de ideología y de yo toda la vida he oído que esto es malo, por lo tanto es malo, y que pensemos un poco cómo le va a cada país en función del sistema económico que tiene. Porque para mí digamos, acercarme a las ideas que yo tengo ahora, que son las del liberalismo económico y liberalismo de todo tipo, pero fue el venirme aquí, ver que yo ganaba mucho más dinero por hacer lo mismo que hacía y pensar, vale, ¿qué ha hecho este país para llegar hasta aquí? Yo lo que no puedo entender es la gente que cambia de país, ve que les va muy diferente y no tiene la curiosidad de preguntarse por qué. ¿Qué se ha hecho aquí para llegar hasta aquí? Entonces, eso sería lo que yo diría. Sí, interesante. Yo no pretendía decir nada sobre tu reflexión, pero la verdad que me ha levantado no sé, alguna necesidad de comentar algo sobre este sentido. A ver, bueno, primero creo que hay como una hegemonía cultural o quizás la información que nos llega está muy sesgada, ¿no? Y la gente tampoco tiene inquietud por descubrir si es verdad o no. Hablamos muchas veces de países nórdicos, que son, se habla desde aquí, desde España hablo, ¿no? Como que son la panacea, pero solamente nos dan una pincelada de ese país, no digamos todo el contexto, ¿no? O por ejemplo cuando hablamos de Portugal, o sea, en Portugal hay el copago sanitario, por ejemplo, sin embargo nos dan la pincelita que interesa para manipularnos, ¿no? Para de alguna forma llevarnos hacia donde le interesa, ¿no? a la clase política. Y yo invitaría a la gente a conocer cómo funcionan otros países. Sí es cierto que en países nórdicos hay muchas protecciones sociales y es evidente que debe haberlas, pero hay otras muchas cosas que facilitan que haya competencia, que haya mejoras laborales, que haya desarrollo profesional. Y si ves el contexto del país, si te sumerges y ves cómo funcionan realmente todos esos países, te das cuenta de que solo conoces un detallito que te puede gustar más o menos, pero que para que ese país funcione bien es una máquina. No funciona solamente con un engranaje, es una máquina que hace que eso pueda ser una realidad o que esos servicios se puedan dar, pero porque el país es un país próspero, donde se genera riqueza, donde hay trabajo, donde la gente pueda trabajar, donde se puede desarrollar. Y esos países están muy altos en el índice de libertad económica. O sea, es verdad que ellos tienen un Estado muy grande que gestiona mucho porcentaje del PIB, pero saben perfectamente y entienden cómo se crea la riqueza. Alguno de esos países no tiene salario mínimo, por ejemplo. Algo que a mucha gente le parecería, vamos, un horror. Quiero decir que a nivel de libertad económica están bastante arriba. Sí, sí. Yo creo que hay medidas sociales que son antisociales realmente, pero se venden como sociales, pero precisamente el efecto que tienen es el contrario. Y yo no me defino, o sea, yo hay ideas del liberalismo con las que estoy de acuerdo y otras que no. No me defino con ninguna ideología porque tengo un concepto muy maquiavélico de la política. Pero diría que nos venden a veces nos venden medidas sociales que son de un efecto totalmente antisocial.
Y creo que la gente debería ir un poco más allá y no creerse todo lo que escuche o lee en el titular de un periódico, profundizar, informarse, porque va a tener un concepto de la realidad, no sé, redundante puede ser, más real, ¿no? Pero, o sea, que vas a llegar a la verdad, porque yo creo que de alguna forma la información que nos llega por los medios está muy sesgada y no es real. Entonces, al final va contra nosotros mismos, estamos como cavando nuestra propia tumba, pensando en que, oh, esto que bien nos va a beneficiar, cuando realmente el efecto que va a tener es todo el contrario. Y es algo que ya la historia lo ha demostrado tantas veces y está tan probado que sobre parece todo porque, increíble que nos sigan vendiendo la moto de esta forma. y sobre todo porque las medidas económicas, como decía Henry Hazlitt, está la parte que se ve y la parte que no se ve, porque nadie habla de lo que no se ve, nadie habla de la gente que se deja de contratar, los negocios que se dejan de crear, o sea, siempre se ve solo lo que se ve. Y Pues, oye, creo que no se ha podido terminar mejor con esta reflexión, que no estaba para nada surgido. Y nada más, oye, agradecerte tu tiempo, ha sido fantástico, una charla interesantísima, espero a que a la gente le resulte igual de interesante que me ha resultado a mí. Ha sido un placer, gracias de corazón. Y si vienes por Sevilla alguna vez, acuérdate y bueno, vale, tener la oportunidad de conoceros. Muchas nos tomamos gracias algo. y hasta siempre, Andrea. Un abrazo, hasta luego.